Ahí comienza a grabar la sesión del día de hoy. Tienen ahí en apuntes para la clase el apunte 2, funciones de varias variables, límites y continuidad, que es este apunte. Como siempre, lo vamos a ir revisando con la calma que merece un apunte. Eh, y, y a medida que vamos avanzando con el apunte, con la lectura de él, vamos apoyándonos del archivo de Word, que es como casi, por decirlo así, como la pizarra, en la que vamos a ir anotando cositas, viendo ejemplos, ¿ya? Así que, ya, cerrar aquí. Todavía no recupero eso. Pero bueno. Entonces, mira, el apunte 2 habla sobre funciones de varias variables. Vamos a definir las funciones de varias variables y vamos a definir el límite y la continuidad para las varias variables, para funciones de varias variables. Primero, ¿qué es una función de varias variables? Desde un punto de vista, desde este punto y en adelante trabajaremos principalmente con funciones de varias variables. Estas se definen en un subconjunto omega, subconjunto de Rn, es decir, una región, una serie de puntos. Fíjate que no hay ninguna restricción a cómo debe ser definido este conjunto omega. Simplemente es un subconjunto de Rn, donde cada elemento de este se le asocia a un f de x igual a perteneciente a Rm. ¿Ya? Entonces vamos a tener funciones, vamos a tener por aquí Rn, ¿y cómo son los elementos de Rn? Son x1, x2, con n elementos. Y les vamos a asociar un elemento en Rm. ¿Y cómo son estos elementos en Rm? Y1, digamos, y2, pero son m elementos. Y sub m. ¿Qué significa? Que la cantidad de elementos entre un espacio y el otro son distintas, pueden ser distintas. ¿Ya? Por ejemplo, una función que vaya desde R3, que asocia al X1 y X2. Ya que usted la vio, yo estaba empezando. Y asocia a este, por ejemplo, un elemento en R4. Un I1, I2, I3, I4. Eso hace una función de varias variables. ¿Ya? Notemos que el gráfico de una función de varias variables es un subconjunto de Rn cruz Rm y se define de forma análoga al gráfico de funciones de una variable. ¿Cuál es el gráfico? El gráfico de una función es un par ordenado de elementos, uno en X, en Rn y el otro en Rm, es decir, en este caso, los pares ordenados en, no sé, aquí en R3, coma, un elemento en R4. Tal que x está en omega, es decir, está en el dominio de la función, y f de x es igual a un cierto al i. Por ejemplo, analicemos el posible gráfico de la función f de x, y igual a 2x más y. Lo primero que quisiera decir, o quisiera preguntar, ¿entre qué espacios vectoriales se mueve esta función? La voy a anotar acá en el apunte, 2x más y. ¿Entre qué espacios vectoriales? O sea, toma un f de x, y lo transforma en 2x más y. Va desde un cierto Rn hasta un cierto Rm. ¿Cuáles serían este n y este m aquí? No sé si alguien me puede ayudar. ¿No sería de R1 ¿Ya dónde pongo el 1? o R? Sería desde la variable, desde la primera R Ya, y R2 R1. la segunda.
Fíjate, aquí a R2. tomo un par y lo transformo en un solo número. Ah, Entonces, ¿dónde pongo el 2 y dónde pongo el 1? ¿Está bien el 2 y el 1? Pues el 1 perdón. debería ir aquí. El 2 es la primera y el 1 es la segunda. Exacto. Tiene Esta sentido. ¿ya? Entonces, vamos a decir que esta función va de R2 a R. Pero nos restringen, nos dicen el omega es el conjunto de los x, y tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. O sea, el omega es el conjunto de los x, y en R2 tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. ¿Les suena este conjunto? O sea, evidentemente esta gráfica, la gráfica de esta función, va a estar en R3, porque voy a tener el plano cartesiano, ¿cierto? Y a cada elemento, x, y, le vamos a asignar un elemento z. Vamos a dibujar esto así. Aquí, para saber que esto va por acá atrás. Y lo mismo el x. Así. Y para saber que esto va hacia atrás. ¿Qué conjunto es el que se describe aquí en omega? ¿Cuál sería el omega? Los x cuadrado más y cuadrado menor o iguales que 1. Esa es una circunferencia de radio 1. Algo así. Ese es el omega. Entonces tendríamos que ver los puntos que están aquí. Y esto, lo que se describe acá arriba, es un plano. Es la ecuación de un plano, 2x más y. Entonces tendríamos que intersectar aquí el plano. Y el plano seguramente la intersección va a ser una especie de óvalo. Papá, ¿también estás trabajando en mi tarea? Porque te escuché en óvalo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y fíjense, aquí en el apunte, dice, bueno, este corresponde a la porción del plano z igual a x más 2y, x más 3y. Bueno, aquí no dice x más 3y, ojo, aquí debería decir eh, x más 2x más y, delimitado por la circunferencia de centro en el origen y radio 1, o sea, ese plano. Así que el dibujito que yo hice aquí en realidad no es muy exacto. Esto en realidad está delimitado de esta forma. Es una cosa así. ¿Ya? Ojo aquí, tengo que cambiar eso. Tengo aquí después tengo que cambiar eso. Gráfico entonces de la función que va de r cuadrado a r2. F de x más y con 2x más y. Si bien las definiciones y aclaraciones teóricas las haremos en función de Rn a Rm, nos interesan particularmente las funciones Rn a R, es decir, en el caso en que m es igual a 1. En el caso en el que n es igual a 2 y si f es lo suficientemente regular, los conjuntos de nivel serán curvas en el plano. O sea, uno puede generar ciertas curvas, que llamamos curvas de nivel. ¿A qué nos referimos con curvas de nivel? Supongamos que tenemos la gráfica de una función que va de R2 a R, por lo tanto, una gráfica que va de R2
a R, por lo tanto, una superficie en el plano. Supongamos lo siguiente. Una cierta superficie. Una cierta superficie. Si corto con un plano paralelo al plano XY, voy a generar una cierta curva aquí. Y si corto con un plano, con otro plano distinto, voy a generar una cierta curva. Y estas curvas son las que se conocen como curvas de nivel. ¿Dónde uno ve curvas de nivel normalmente? En los mapas de relieve. Porque, por ejemplo, uno tiene, por ejemplo, un cerrito en un mapa, en un lugar. Y si ese cerrito lo corto con planos paralelos al suelo, y después miro esos cortes desde arriba, seguramente voy a tener algo así. Aquí, por ejemplo. Y esto sí que lo hemos visto muchas veces. Esas son curvas de nivel en el fondo, que te ayudan a entender la forma en 3 dimensiones de una figura. ¿Ya? Dado una función, entonces, f de Rn a R se entiende como curva de nivel a la curva generada en Rn por la ecuación fx igual a alfa, con alfa una constante real. Por ejemplo, y aquí vamos a ver esto, y lo vamos a ver en GeoGebra. Vamos a ver en GeoGebra este asuntito. GeoGebra 3 dimensiones. Mientras abre GeoGebrita, mi amiguito personal GeoGebrita, yo lo quiero mucho, mucho a GeoGebra, porque es un amigo que me ayuda, que siempre está conmigo y me ayuda. Entonces vamos a ver estas curvas de nivel aquí en GeoGebra. ¿Ya? Por ejemplo, después vamos a ver el ejemplo que está ahí en el apunte, pero supongamos, por ejemplo, la función 3x cuadrado menos y igual a z. Menos y al cuadrado, vamos a poner. No me gustó esto. Más y, a ver cómo queda. Ya. Aquí tenemos, mira, una superficie, la gráfica de una función en 3 dimensiones. ¿Ya? Si yo genero el siguiente plano y voy para eso poner un deslizador, y para poder poner un deslizador necesito la vista gráfica en 2 dimensiones. También se puede caer el mío porque todavía no está bien pegado. ¿Ya? A ver, vamos a generar entonces el plano, por ejemplo, fx igual a alfa, o sea, 3x cuadrado más y igual a. Y fíjense en esto. El rectángulo dice Fíjate en esto. así. Ahí tengo una curva de nivel. Si a vale 0, la curva va a estar justo ahí donde se intersectan. Ahora me voy a desconectar. Si el a es mayor, a pesar de que la ecuación está ahí, se va moviendo, porque en realidad lo que estoy haciendo es intersectar el plano z igual a, es un plano, con la gráfica. Y aquí se ve, pero mucho mejor, mira, fíjate. Eso es una curva de nivel. Ahora, si esto lo cambiamos, lo ponemos en la forma f de x, y igual, por ejemplo,
x cuadrado más y cuadrado. Debería generar eso, ¿cierto? Y aquí esta ecuación la generamos como f igual a f, esta etiqueta ya está en uso, ¿ya? F de x, y igual a, no me deja usarla, ok. No me deja usarla, entonces tendría que ser x cuadrado más y cuadrado. Y aquí las curvas de nivel de esta gráfica son circunferencias. Y cuando el A vale 0 es un punto. Y cuando el A es menor que 0 no hay curva de nivel. Entonces las curvas de nivel lo que hacen es ayudarme a tener una percepción de la figura en 3 dimensiones. Eso es una curva de nivel. De hecho, aquí tenemos la gráfica, esta gráfica que acabo de mostrar, un paraboloide, y sus curvas de nivel son circunferencias, con centro en el origen y radio raíz de alfa. Sí, sí. Ariel dice que son planos topográficos y Fabián dice, profe, entonces es fijar una función con el nivel z. Exacto. Y la intersección corresponde a una curva de nivel. ¿Ya? Ahora, queremos definir la noción de límite y de continuidad para funciones que van de omega, un subconjunto de Rn a Rm. Para funciones definidas en intervalos cerrados de números reales, se definía un punto interior en el intervalo y que para cada, ahí dice DACA, pero debería decir cada, voy a destacar eso para después. Para cada punto cercano a este x sub 0, su imagen estaría cercana a la imagen de x sub 0. De esta forma, una función era continua si el límite existía y ser igual a la imagen de la función en ese punto. Aquí quisiera ya prescindir de esta gráfica, prescindir de esto también, y pensar en una función cualquiera. Por ejemplo, la función f de x, no, pero no f de x, porque ya tengo el f de x. G de x igual a 3x cuadrado menos x. Por ejemplo, esa función. Si yo quiero definir o ver si la función es continua en un punto x sub 0, en un punto, este A, el que vamos a llamar x sub 0, lo que necesito es su imagen. Es su imagen y a su vez, aquí encuentro la imagen. Entonces, la función es continua o tiene límite si a medida que me acerco a x sub 0 en el eje x, los valores se acercan a f de x sub 0. Esa era la definición que utilizábamos para cálculo en una variable de continuidad del límite. Consideremos entonces un conjunto omega, subconjunto de Rn, y una función que va desde omega hasta Rm, y un punto x en omega. ¿Ya? Decimos que f es continua en x sub 0 relativamente a omega si para toda sucesión x sub n igual a x sub 0 con x sub n en omega, se tiene que el límite de las imágenes de las sucesiones, el límite de la sucesión de las imágenes, converge a la imagen de x sub 0. Cuando f está definida a partir de una fórmula cuyo dominio maximal de definición es una región omega, diremos simplemente que f es continua en x sub 0, omitiendo la partícula relativamente a omega. Porque se entiende que nos estamos refiriendo a omega. Si f es un conjunto, o sea, si f es continuo en todo x sub 0 de omega, simplemente decimos que f es continuo en omega. Por ejemplo, mira, consideremos la función que va de R2 a R2 dada por x cuadrado más 2e elevado a xy, coma,
5 veces coseno de xy cuadrado. Una función de R2 a R2. Para que sea continua en un punto cualquiera, por ejemplo en el 1,0, debemos probar ¿qué cosa? Que como x sub n tiende a 1 e y sub n tiende a 0, debiese ocurrir que la sucesión de las imágenes también tienda a la imagen de 1,0. Y si uno calcula la imagen de 1,0 aquí, nos da 3,5. Entonces, como x sub n tiende a 1 e y sub n tiende a 0, se sigue por las propiedades. Profe, pero ese 1,0 lo eligió por cualquier número, podría haber sido cualquier número, ¿cierto? Sí, es para mostrar un ejemplo de cómo demuestro, veo o compruebo que una función es continua en un punto. Claro, pero en esa comprobación, entonces, cuando no tengo el punto, podría yo definir un punto cualquiera. Claro, si Ya. la pregunta es mostrar o comprobar que una función es continua en todo su dominio, habría que generar un punto algebraico. Ahora, si se pregunta por continuidad en un punto en particular, puede utilizar eso. Como x sub n e y sub n tienden a 1 y a 0 respectivamente, se sigue, por las propiedades que uno conoce de los números reales, lo siguiente, que x sub n al cuadrado tiende a 1 y que el producto de ambas sucesiones tiende a 0. Por tanto, el producto de x sub n por y sub n al cuadrado tiende a 0. ¿Qué podemos ver? Que e elevado a x sub n y sub n tiende a e elevado a 0, es decir, a 1. ¿Ya? Estamos aquí viendo. Esto tiende a 1, por tanto esto tiende a 2, y por tanto todo esto tiende a 3. Así que el primero converge a 3. Y luego, el otro, como tenemos coseno, 5 veces coseno de xy al cuadrado, y este xy al cuadrado está convergiendo a 0, el coseno de 0 es... ¿Cuánto es el? 1. 1. Y por tanto esta función, esto es convergente a 1, y a su vez todo sería convergente a 5. Entonces efectivamente se cumple que la sucesión de las imágenes converge a la imagen de 1,0. Por tanto, la función es continua en el 1,0. Les voy a dar un ejemplo para que lo trabajen ustedes, o un pequeño ejercicio. ¿Ya? Compruebe que f de x, y igual a, por ejemplo, estoy pensando, x cuadrado más y cuadrado, coma, x cuadrado menos y cuadrado. Ah, no, pero es muy fácil. Es la segunda componente. Seno de x más y cuadrado, que es una función que va desde R2 a R2, es continua en 0,0. Es continua en el origen. Compruébelo, tómense unos 5 o 10 minutitos para hacerlo, y después nos contamos cómo nos fue. ¿Les parece? Unos 5 o 10 minutitos, chicos.
Mm. Chicos, ¿cómo nos fue con esto? Bien, profe, supongo. ¿Sí? ¿Qué habría que demostrar aquí o mostrar o comprobar? Ah, ¿el límite de eso? Cuando tiende a 0, 0. ¿El límite o el límite de las sucesiones? O sea, el límite de las sucesiones. O sea, uno tiene que ver que, por ejemplo, a ver, tiene que demostrar lo siguiente. Si x sub n, y sub n tienden, en este caso, a 0,0, entonces f de x sub n, y sub n tiene que tender a f de 0,0. ¿Cuánto es f de 0,0? La imagen de la función. 0, 0. 0, 0 los dos. Ya, o sea, Sí. f de 0,0 es 0,0. Déjame comprobar. Estoy mirando. A ver, a ver. Claro, 0 y seno de 0 es 0.
Y podemos ver aquí, podríamos argumentar de la siguiente forma. Por propiedades de los reales, x sub n al cuadrado más y sub n al cuadrado tiende a 0. Y x más y sub n al cuadrado tiende a 0, lo que implica que seno de x más x sub n más y sub n al cuadrado tiende a 0 también. Entonces, ¿qué está pasando? No, por lápiz. Uy, lápiz pesado. Entonces, ocurre que f es continua en 0,0. El otro ejemplo que hay es considerar la siguiente función. Una función que va de Rn, en este caso de R2, a R, definida por la xy sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, si x, y es distinto de 0, ambos son distintos de 0, y 0 si ambos son 0. ¿Ya? Afirmamos que f es continua en 0,0. Y en efecto, consideramos una sucesión x sub n y sub n que tiende a 0,0, cualquiera, y tenemos lo siguiente. El valor absoluto de esa sucesión sería el valor absoluto de xn y n sobre la raíz de xn cuadrado más yn cuadrado, si son distintos de 0. ¿Ya? Por otra parte, tenemos la siguiente desigualdad de los números reales, ¿ya? Que espero que hayan visto y estudiado estas desigualdades en introducción al cálculo. Para cualquier par de números AB ocurre esto. Entonces podríamos decir que el valor absoluto de x sub n y sub n es menor o igual que un medio la suma de los valores absolutos al cuadrado. Entonces, el valor absoluto de la imagen es menor o igual que un medio por la raíz de n cuadrado más n cuadrado. Como esta desigualdad es válida en 0,0, podríamos decir que f de xn y sub n tiende a la imagen de f de 0,0. Ahora, esta sucesión es una sucesión arbitraria que ni siquiera fue definida, o sea, es cualquier sucesión. Y como ocurriría para cualquier sucesión, uno podría concluir que f es continua en el vector nulo, en este caso, en 0,0. En las clases anteriores definimos, por ejemplo, este concepto de punto de acumulación. Si omega es un subconjunto de R sub n, y tenemos una función que va desde omega hasta R sub m, y x sub 0, que está en R sub n, en Rn digo, es un punto de acumulación de omega, puede estar o no estar en omega, pero por lo menos es un punto de acumulación. Diremos que L perteneciente a Rm, es decir, L un vector de m componentes, es el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 referido en omega si se cumple la siguiente propiedad. ¿Y cuál es esta propiedad? Para todo xn, es decir, para toda sucesión convergente a x sub 0, que está completamente contenida en omega, se cumple que el límite o la sucesión de las imágenes converge a L. Un segundito, chicos. Les voy a pedir un minutito, por favor.
Chicos, disculpen la interrupción, lo que pasa es que mi hija está en clase online también y a veces la tengo que al ladito y tengo que asistirla, digamos. Bueno, entonces, esa es una forma de comprobar que un límite está correcto. Después vamos a ver cómo calcular un límite, porque el límite de funciones de varias variables no es tan sencillo de calcular. De hecho, la próxima clase deberíamos, la clase de mañana deberíamos estar calculando límites. Disculpen chicos, disculpen las interrupciones. Profe, nos vamos a revisar el taller. Ya tomémonos, terminemos de ver estos teoremas hasta que lleguemos a la álgebra de límites. Por lo menos el teorema 7 y nos revisamos el taller que subieron el día de ayer. ¿Ya? Entonces, ¿subimos? Sí, pues se supone que ayer se subía el taller 1, grupal. ¿Cierto? Oh. Ya. Shuata. Espérenme un segundito, chicos. Chicos, disculpen que además que se están pintando una figura geométrica y justo se equivocó en una, entonces ya, decía, esta definición de límite permite demostrar la siguiente proposición como verdadera. Dice que si f es una función que va desde omega, que es un subconjunto de Rn a Rm, y x sub 0 está en omega, es un punto de acumulación, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Mira, f es continua en x sub 0, y la segunda afirmación dice que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f a la imagen de f de x sub 0. En el fondo este teorema te está diciendo que es posible demostrar que una función es continua si calculo su límite y ese límite es igual a la imagen de la función. ¿Ya? Vamos a ejercitar esto la clase de mañana. Vamos a quedar aquí hasta el teorema 7 y vamos a revisar
el taller. Papá, empezó como siempre. ¿Ya? Talleres. El taller 1. Vamos a ver el taller 1. ¿Qué nos dice? Límite de continuidad después sí. ¿Qué dice este taller? Bueno, las instrucciones. Y había que comprobar que la siguiente sucesión es convergente. ¿Ya? Entonces lo primero sería averiguar hacia dónde converge esta sucesión. Lo primero sería averiguar. Decía que lo primero entonces es comprobar primero cuál es el límite de esta sucesión. 1 sobre n más 1. 1 sobre n más 1. Luego teníamos 2e elevado a menos n. 2e elevado a menos n. Y lo tercero, seno de n sobre n. Seno de n sobre n. Y aquí recordarán ustedes que este límite, y aquí es donde, pucha, espero que lo hayan visto en introducción al cálculo, pero este es un límite conocido. Seno de x sobre x converge a un valor específico, converge a 1. ¿Ya? Así que sabemos de antemano que esta sucesión es convergente, así que aquí estaríamos ok. Luego, 1 sobre n más 1, nosotros sabemos que converge a 1. Y a su vez, 2e elevado a menos n, sabemos que e elevado a menos n converge a 0. Por tanto, todo esto converge a 0. Entonces, hay una propiedad de las sucesiones en Rn que dice que si cada sucesión que conforma la sucesión más grande es convergente, si cada, digamos, x sub ni en x sub n1, x sub n2, etcétera, es convergente, entonces la sucesión más grande perteneciente a Rn lo es. Y eso es lo que se está pidiendo aquí. Simplemente que usted compruebe, no demuestre, compruebe que la sucesión es convergente. Ahora, si usted hizo la demostración y ocupó una definición a lo mejor un poco más formal, fantástico, fantástico. Esto lo voy a estar revisando entre hoy y mañana, ¿ya? Y los puntajes van a aparecer en el aula virtual. La pregunta 2. ¿Por qué da 1? No, eso da 0, tienes toda la razón. Eso mismo, sí. Oye, aquí, mira, esto se llama cuando el profe se equivoca muchísimo. ¿Dónde está el otro cosito? Esto no tiende a 1, pues esto tiende a 0. A 0.
Ya, así que todo esto sería convergente a 0,0,1. Gracias por el aviso. Seno de x, x sobre x es 1 o es 0. Ah, ya, que era 1. Ya, eso es lo que... a ver, déjame comprobar eso. Yo le puse 0. Tiende a 0 es 0. Ah, pero esto es cuando tiende a infinito. Pero comprobé, mira, mi amigo GeoGebra me dice que seno de x dividido x en el infinito tiende a 0. En el infinito tiende a 0. Así que esto es 0. Este límite es 0. Te digo al tiro, hija, dame un segundo. De vuelta, disculpen. Creo que tiende a 0 es igual a... creo que cuando tiende a 0 es igual a 1. Sí, tiene razón Ariel. Y cuando tiende a infinito es igual a 0. Oye, tráeme el cuadernito para acá, hija. Y estamos a 13. Papá, yo quiero marcar la fecha. Pero aquí la voy a marcar yo. Y tú la vas a marcar en la otra hoja igual a ese. Aquí, igual a ese. Primero, así. Pero vaya a su mesita para hacerlo. Y ahora. Vaya a hacerlo a su mesita. Avancemos a la siguiente pregunta, ¿ya? La siguiente es una demostración que la norma de un vector es mayor o igual que 0. Y ahí hay que apoyarse en propiedades de los números reales. Porque ¿cuál es la norma? Nosotros tenemos que demostrar esto, que la norma de un vector es mayor o igual que 0 para todo x en Rn. Entonces, ¿cuál es la norma de un vector? Es la sumatoria, ¿cierto? La raíz cuadrada de la sumatoria entre i igual 1 hasta n de los xi al cuadrado. Esa es una forma de escribir la norma. Entonces, vemos. ¿Qué podemos ver? Por propiedad de los reales, Ya le puse la fecha yo solita, mire. x sub i al cuadrado Ahora me voy a desconectar. Chao. ya. Entonces, sabemos que x sub i al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x sub i perteneciente a los reales. Esa es una propiedad de los reales. Todo real al cuadrado es mayor o igual que 0. Y esto es porque yo creo que es súper importante para carreras como la nuestra, y es lo que estamos intentando hacer, generar una línea de estudio, una línea, por ejemplo, de estudio del cálculo, porque estas demostraciones se hacen en introducción al cálculo.
¿Ya? Yo no espero, obviamente, que usted recuerde todo. Absolutamente todo. Entonces, también sabemos que A más B es mayor o igual que 0 para todo A, B mayor o igual que 0. Por tanto, esta sumatoria, eso implica que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i al cuadrado es mayor o igual que 0. Y esa también es una propiedad de los números reales. Finalmente, también sabemos que la raíz de x es mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que 0. Y esto implica entonces que la raíz de la sumatoria de los x sub i al cuadrado es mayor o igual que 0. Es decir, la norma de x es mayor o igual que 0. Yo no estoy aquí poniendo todas esas justificaciones, las estoy dando de forma verbal. Entonces, la idea es que usted vaya explicando estas cosas, apoyándose en propiedades de los números reales y viendo que para el caso de vectores en Rn es verdadero. No sé si lo hicieron así, si alguien lo hizo distinto. Si alguien lo hizo distinto, pero sus justificaciones y argumentos son correctos, entonces, genial. Profe, yo no sé si apliqué bien la propiedad, ¿Ya? pero automáticamente llegué a la conclusión de que si la norma de, o como la definición de norma que se nos enseñó, la raíz cuadrada de la sumatoria de los x sub i al cuadrado, entonces son raíz cuadrada, ¿Sí? supuse que por raíz cuadrada y por propiedad de números reales, la raíz cuadrada siempre va a dar un número positivo mayor a 0. Entonces, habiendo esa propiedad, dije, entonces, por ende, si es una raíz, el valor, la norma debe ser mayor o igual a 0. ¿Estaría bien eso o me salté varios pasos? O sea, te saltaste un solo paso importante. ¿Qué pasa si el valor que está dentro de la raíz es negativo? Bueno. O sea, el argumento tuyo es correcto, pero se te escapó ese pequeño detalle nomás. Ok. Es que lo dije, no dudo que sea tan sencillo, pero fue por lógica nomás que dije, entonces una raíz cuadrada, todo eso, listo. Yo igual lo Entonces, imaginé, pero yo creo que habría que haberle hecho una excepción, pues, en el caso de que fuera negativo, pues. Claro. Pero en este caso estoy tomando solamente de los positivos. Es que lo vi yo de esa manera, porque yo también lo hice así como algo similar a lo que estaba comentando. Ya. Entonces, claro, no le di la restricción de que el valor de adentro debería ser positivo. Ahora, es que hay que hacer esa restricción o mencionar lo siguiente. El valor de adentro siempre va a ser positivo porque el valor que Mm, está adentro es una suma de cuadrados y los cuadrados son todos positivos siempre. O mayores o iguales que 0. ah, ¿Ya? Ya, pero son cosas que vamos a ir precisando, que obviamente ojalá que cuando demos la solemne no se nos escapen. La pregunta 3 dice, determina el interior y la adherencia del siguiente conjunto de puntos. Esto, de hecho, lo mostré hasta como ejemplo. Aquí este conjunto es el conjunto de los planos. Son todos los planos. El plano XY, el plano XZ y el plano ZY en R3. Y por tanto, el interior, ese conjunto no tiene interior, porque son planos. La adherencia sería el mismo conjunto. Pero eso es por lógica. La idea de la pregunta 3 es que usted piense bien cuál es la definición de interior y cuál es la definición de adherencia. ¿Ya? Y la demostración de que toda sucesión de Cauchy es convergente, habría que recordar la definición de una sucesión de Cauchy. Entonces, nosotros sabemos que X sub n, una sucesión. José, cuénteme. profe, esta era una duda que tenía bastante fuerte. Es la pregunta es, ¿toda sucesión de Cauchy es convergente? No que toda sucesión convergente es de Cauchy, ¿cierto? A ver, toda sucesión de Cauchy. Claro, toda sucesión de Cauchy es convergente. Siempre. Vale. Pero no toda sucesión convergente es de Cauchy. Ahora, hay una propiedad de los números reales que dice que te permite demostrar que toda sucesión convergente también es de Cauchy, que es la completitud de los números reales.
De hecho, si vemos el apunte 1, que es donde está este tema de las sucesiones de Cauchy, al final. El apunte dice lo contrario. Ya, revisemos si es lo que acaba de decir. Toda sucesión convergente de Cauchy. Ese es el teorema. Ese es uno de los teoremas. O sea, los dos son ciertos en ambas direcciones y toda sucesión de Cauchy es convergente. De hecho, en el taller, la idea es que usted demuestre que toda sucesión de Cauchy es convergente y en el apunte está la demostración de que toda sucesión de Cauchy es convergente. Exacto. De hecho, profe, por eso yo tenía la duda, porque dije Profe, que pero no, estaba es que era muy... ¿Cómo? estaba muy explícito igual, pues era como llegar y... ¿Y no lo Pero hicieron así? no, por mi parte nosotros lo hicimos así, pero fue como muy... Ah, como que te preguntaste, oye, ¿qué onda el profe? Que no... Sí, o sea, no sabía si me estaba preguntando algo muy evidente o yo me equivoqué como 20 veces. Pero hay como bastante vuelta a eso. Pero al final Ya. lo ocupamos las segundas, así que estamos al lado. Si hay algo y otra persona que respondió de otra forma, a mí lo que me interesa es que los conceptos y los argumentos que den sean correctos. ¿Ya? Eso es lo que interesa. Si usted lo hizo y lo hizo mucho más largo, pero los argumentos son correctos, perfecto. ¿Cuáles serían los argumentos correctos? Nosotros sabemos que una sucesión es de Cauchy. Es de Cauchy. Y aquí es donde es lo que me interesa. Si sé que para todo epsilon mayor que 0, existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si m y n son mayores o iguales a n sub 0, entonces la norma de x sub n menos x sub n, m, es menor que epsilon. Eso significa que una sucesión es de Cauchy y una sucesión es convergente si para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0 también, y fíjate que es como casi igual. En lo natural es tal que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces la norma entre x sub n y el límite de la sucesión es menor que epsilon. En el fondo tengo aquí el límite, el epsilon en el que estoy moviéndome, el epsilon, y, y valores que están cada vez más cerca. El objetivo de esta pregunta es que usted relacione estas dos definiciones. Para poder demostrar necesito comprender ambas definiciones. Una dice que los puntitos se van juntando uno con el otro, cada vez están más cerca los puntitos de la sucesión, y la otra dice que la sucesión cada vez está más cerca de un valor de referencia llamado límite de la sucesión. ¿Ya? Puede usted, y aquí de pronto uno pone estas cosas para ver quiénes están leyendo y quiénes no están leyendo los apuntes. Pero puede que usted haya estado en clase, tenga claro estos conceptos y no necesariamente lee el apunte, pero si los tiene claro, fantástico. A mí me parece que eso está bien. sí, sí, o sea, yo al menos igual lo busqué me apoyé como en los apuntes y también lo busqué por internet, pero no, como que no sé, es que no sé cómo explicarle, no pensé que era como tan explícito. Ya. Bueno, hagamos para los que están en el curso de fundamento didáctico, hagamos un contrato didáctico. No les vuelvo a preguntar algo que se pueda extraer directamente de los apuntes. Que se pueda extraer tan evidente de los apuntes. ¿Les parece? Ahora, Rocío dice, No sé, yo al menos como ustedes quieran, si igual se tiene o sea, es que que votar igual, pues, sí. no, si eso al fin y al cabo lo que se pregunte no se pregunta, no podemos ponerlo a votación, sino que yo les digo, de ahora en adelante, para que no se genere esta confusión,
lo mejor sería no preguntar cosas que están directamente en los apuntes. Rocío dice, yo lo demostré con completitud. Perfecto. Esa es la propiedad clave ahí. La completitud de los números reales. Rocío. Si lo hizo así, que bueno, quiere decir que comprendió hacia dónde apunta. Jóvenes, en un ratito más van a tener la ayudantía con Nicolás. Yo sé que están en el proceso del primer control. Nicolás está constantemente en comunicación conmigo. Yo voy a dejar la grabación hasta aquí. Les voy a subir el apunte obviamente en un ratito más. Así que me despido de los compañeros y compañeras que estén viendo esto desde sus casas. Un saludo cordial para ellos.